Hoy vamos a descubrir todos los secretos de las pirámides de Egipto. ¿Por qué, cuándo y quién las construyó? Y revelaremos temas tan controvertidos como su perfecta orientación astronómica, o cómo pudieron levantarse bloques de piedra tan pesados. En este vídeo descubrirás aspectos asombrosos de las pirámides, acompañados con impresionantes recreaciones virtuales. Te invito a sumergirte en un viaje épico por el antiguo Egipto. Bienvenidos a los secretos de las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto llevan fascinándonos miles de años. Ya sobrecogieron en la antigüedad a personajes como Julio César, o, en tiempos más recientes, a Napoleón Bonaparte. ¿Por qué se construyeron y cuál es su origen? Para responder a estas preguntas debemos entender la mentalidad del antiguo Egipto respecto a la muerte. La preocupación por la vida en el más allá llevó a los antiguos egipcios a practicar la momificación y a prestar mucha atención a los entierros. En un principio, las tumbas eran simples estructuras llamadas mastabas, pero con el tiempo, estas se hicieron más grandes y elaboradas. Dependiendo del dinero que tuviera cada familia, las mastabas podían ser de adobe, una mezcla de barro y paja, o mejor aún, de piedra. En su zona superior, las mastabas solían tener una pequeña capilla para honrar al difunto, pero lo mejor estaba bajo tierra, porque bajo ella se cavaba un túnel vertical que daba acceso a una pequeña cámara funeraria. Allí descendían con cuerdas y depositaban al difunto con todo su ajuar, como sus joyas o su ropa. Y, posteriormente, los enterradores volvían a ascender y entonces bloqueaban el acceso rellenando el túnel con rocas. Pero fue un hombre llamado Imhotep, arquitecto del faraón Zoser, de la tercera dinastía, quien ideó las pirámides. Imhotep fue un hombre muy talentoso que desempeñó muchos roles importantes en la sociedad egipcia, incluyendo el puesto de arquitecto, visir, administrador, sumo sacerdote, escultor, jefe de carpinteros y médico. Es considerado un sabio en la cultura egipcia y llegó a ser divinizado. Imhotep comenzó diseñando una mastaba tradicional que amplió no una, sino 2 veces. Posteriormente, él, que era un visionario, decidió darle un toque magistral. ¿Y si apilaba una mastaba encima de otra, siendo estas cada vez más pequeñas? Fue así como construyó la primera pirámide escalonada de Egipto, con 4 grandes escalones. Pero, por si todas estas modificaciones no fueran suficientes, siguió dándole a la cabeza y ordenó hacer una nueva ampliación, haciéndola aún más grande hasta sumar una altura total de 60 metros. La estructura, hoy conocida como pirámide escalonada, es una de las más estudiadas, y todas estas ampliaciones se han podido comprobar gracias a los estudios arqueológicos. El interior de la pirámide es igualmente sorprendente, ya que es un laberinto de túneles, cámaras, almacenes y galerías. La tumba del faraón Zoser fue excavada a 28 metros de profundidad. Imhotep decoró una parte de las cámaras con azulejos de fayenza azul y marcos de puertas con inscripciones. Estas cámaras, conocidas como cámaras azules, tenían techos que imitaban un firmamento estrellado. Pero este conjunto de túneles, muchos de ellos que no llevan a ningún lado en concreto, parecen ser fruto de las continuas pruebas que ordenó Imhotep, buscando el mejor modo de lograr la resurrección del faraón para que lograra la vida eterna. La obra de Imhotep fue realmente impresionante, ya que además incluía un complejo de 15 hectáreas, con muchos edificios espléndidos, como pabellones, patios, capillas, templos con hermosas columnas y altares. Todo el complejo estaba rodeado por un muro de 1,5 kilómetros, que medía
10 metros y medio de altura y estaba diseñado en un estilo arquitectónico llamado fachada de palacio, con bastiones y puertas simuladas esculpidas con mucho cuidado. Este monumento funerario causó tal impresión que a partir de entonces el resto de faraones ordenaron construir el suyo. Sekhemkhet fue el siguiente, a quien siguió Kaba. Pero fue Snefru quien llevó la construcción un paso más allá. Como has visto, las dos siguientes pirámides, construidas con pequeñas piedras, no sobrevivieron a largo plazo. Pero Snefru no solo ordenó construir una pirámide, sino 3. La primera de ellas fue la llamada Pirámide de Meidum, que hoy se encuentra semiderruida. La concibió como una pirámide escalonada, hecha de piedra, pero en algún momento quiso ir un paso más allá y ordenó que se recubriera la estructura con pequeños ladrillos de adobe, creando, ahora sí, la primera estructura con forma de pirámide propiamente dicha. Pero la cobertura exterior, hecha del débil adobe, acabó deshaciéndose con el paso de los siglos, y lo que sobrevive hoy en día es únicamente la pirámide escalonada del interior, de piedra, mientras que a sus pies se extienden grandes montañas de arena que hace miles de años fueron ladrillos de adobe. Pero Snefru tuvo una vida muy larga y dedicó un esfuerzo ingente a asegurarse la resurrección. Por algún motivo que desconocemos, ordenó la construcción de una segunda pirámide, la conocida como pirámide acodada. Y escucha bien, porque esta curiosa forma se debe a un error constructivo. La pirámide comenzó a construirse con 54 grados de inclinación, lo que hubiera dado como resultado una pirámide muy alta. Sin embargo, ya mediada la construcción, comenzaron los problemas estructurales. Aparecieron grietas. Parecía obvio que la pirámide era muy estrecha para la altura proyectada, por lo que se optó por una solución alocada: reducir el ángulo para que finalmente fuera una pirámide más bajita. Una vez terminada, la pirámide alcanzó los 105 metros de altura y se quedó con una curiosa forma única en todo Egipto. Suele llamársela la pirámide acodada o pirámide romboidal. Pero como Snefru no se moría y le gustaba eso de ir probando pirámides, sus arquitectos planearon una tercera pirámide. Esta es conocida como la pirámide roja, debido a que la roca caliza empleada tiene un color ligeramente rojizo. Y esta sí que tiene la forma tradicional que todos conocemos. Finalmente, Snefru se murió y fue sucedido por Keops, quien erigió la Gran Pirámide de Giza. Esta pirámide ha sido fuente de gran interés a lo largo de la historia, principalmente debido a su enorme tamaño y a su aparente perfección, aunque ahora veremos que no es tan perfecta. Desde la antigüedad, muchas personas han buscado respuestas sobre su origen y construcción. Hay muchas teorías al respecto, incluyendo la creencia de que no fue construida por los antiguos egipcios, sino por seres extraterrestres o civilizaciones antiguas muy avanzadas tecnológicamente. El ser humano ha tendido a considerar misterioso y sobrenatural aquello que no puede explicar. Algunas personas creen que los antiguos egipcios no tenían los medios para construir una pirámide de tal magnitud. Sin embargo, hay pruebas suficientes para demostrar que la Gran Pirámide fue construida por los egipcios. Y sobre todo, en los que buscan respuestas en los alienígenas, lo que hay es un poquito de racismo en su interior, porque este meme lo refleja a la perfección. Si quienes supuestamente lo construyeron son blanquitos, no hay duda de que fueron ellos.
ya que eran una civilización con un gran conocimiento arquitectónico. Pero si quienes supuestamente lo construyeron eran morenitos, es imposible que lo hicieran ellos. Tuvieron que venir de otro planeta a ayudarlos. Porque claro, ser morenito e inteligente es incompatible, ¿no? Así que podemos decir que... ¡He dicho! ¡Caso cerrado! El famoso historiador griego Heródoto visitó Egipto en el siglo V a.C. Atribuyó la construcción de la pirámide a Keops y lo retrató como un déspota cruel que oprimió a su pueblo para lograrlo. También aseguró que la pirámide había sido construida empleando a miles de esclavos. Sin embargo, esta imagen no es precisa, ya que Keops no fue un rey cruel y no fue necesario oprimir a su pueblo para construir la pirámide. Aunque el cuerpo de Keops no fue encontrado en el interior y su sarcófago estaba vacío cuando fue descubierto, hay pruebas contundentes que demuestran que la pirámide le pertenece. Para empezar, hay que señalar que, cuando comenzaron las excavaciones arqueológicas en el siglo XIX, todas las pirámides ya habían sido saqueadas. En ninguna se encontraron joyas ni momias. Los saqueadores de tumbas se habían encargado de vaciarlas y desenrollar a las momias para quedarse todas sus joyas. En 1837, un coronel británico llamado Howard Vyse, junto con su ingeniero Perrin, exploraron la Gran Pirámide en busca de una habitación secreta que creían que estaba conectada con un canal de ventilación en la cámara del rey. Para encontrarla, Vyse accedió a una cámara en el techo y utilizó dinamita para abrir un camino hacia la parte superior. Allí descubrió las cámaras de descarga, 5 cámaras superpuestas que distribuyen el peso de toda la estructura. Aunque Vyse no encontró la sala que buscaba, hizo un importante descubrimiento que despejó toda duda sobre a quién pertenecía la pirámide. En esta cámara encontró el nombre del faraón, Keops, escrito con tinta ocre en los bloques de piedra. Algunas personas han intentado negar este descubrimiento, alegando que las inscripciones son una falsificación. Pero esto es insostenible. En primer lugar, nadie había entrado en la cámara desde su construcción hacía más de 4.300 años. En segundo lugar, las inscripciones están dibujadas en los bloques más pesados de la pirámide, algunos de 40 toneladas, que debieron ser colocados antes de que la estructura se completara. Y en tercer lugar, junto al nombre del rey, se encuentran los nombres de las cuadrillas de trabajadores que colocaron los bloques, incluso con fechas escritas en algunos de ellos. Además, en 1954, se descubrió, enterrada muy cerca de la pirámide, una impresionante barca solar. Al sacarla, se encontró el nombre del heredero de Keops, Yedefre, escrito en las placas que cubrían la embarcación. Como sucesor del trono de su padre, él fue el responsable de enterrarle. Y de ahí se explica que escribiera su nombre sobre las losas que sepultaron la barca solar que transportó el cuerpo momificado de su padre. La Gran Pirámide ocupa un área aproximada de 5 hectáreas. Sus lados miden 230,33 metros, con apenas 2 centímetros de diferencia entre ellos. Antiguamente alcanzaba una altura de 146,7 metros, aunque hoy en día es más baja debido a que faltan 9,4 metros. Como podéis ver, se han caído algunos de los sillares de roca, y además falta el piramidión, la pieza con forma piramidal con la que se coronaba la cúspide, y que, al estar hecha de electro, una aleación de oro y plata, fue robada hace muchos siglos. Las esquinas de la pirámide forman ángulos rectos y están niveladas con una gran precisión. Están orientadas hacia los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste.
Y aquí empiezan las teorías de los alienígenas, con gente que dice que es imposible que lograran una alineación tan precisa. Pues bien, esto es falso. Para conseguir un norte exacto, basta con ver salir el sol, ver por dónde se pone y justo en el centro, trazando una bisectriz, está el norte. Y a partir de ahí se calculan el resto de puntos cardinales. Pero si no te convence este método, hay otro. Se construye un muro circular, que puede ser un muro sencillito de barro, y se observa la estrella polar al salir y al ponerse. Y, de nuevo, justo en medio estaría el norte. Así de fácil. A nosotros esto nos puede parecer imposible, y seguramente sea la primera vez que escucháis que así se puede calcular el norte. Pero esto se debe a que somos unos urbanitas que vivimos en una civilización industrial, siempre conectados a la luz eléctrica y nunca observamos el cielo. Los egipcios o los sumerios ya sabían cosas como que el año dura 365 días, o podían predecir eclipses de sol y luna, porque durante miles de años observaron el cielo y anotaron los ciclos que se repetían. Sin embargo, nosotros, que ya no dependemos tanto de la naturaleza, nunca miramos al cielo. O si no, ¿sabrías ahora mismo que estás escuchando este vídeo en qué fase está la luna? ¿O tendrías que buscarlo? Lo más probable es que tengas que buscarlo en internet, porque ya nunca miramos al cielo. Y, aunque queramos hacerlo, la contaminación lumínica nos impide lograrlo. Hay otras teorías alternativas a las anteriormente mencionadas, como las que sostienen que las pirámides son una representación de las estrellas del cinturón de Orión, o que están construidas siguiendo el número áureo, o que están alineadas con el Stonehenge, o que encajan con la curvatura de un arco iris. Solo hace falta un poco de imaginación y otro poco de Photoshop para manipular los datos. Miradlo, voy a inventarme unos datos locos. Ya sabéis que el 6 y el 4 hacen la cara de tu retrato. Pues puedo decir que se alinean con el 6 y el 4. También puedo coger un triángulo y decir que están trianguladas con, yo qué sé, mi casa y el Kremlin de Moscú. O pongo unos números locos y digo que encajan en el patrón del botón de darle a like, a la vez que su base encaja con el de suscribirse. Ahora en serio, si te está gustando el vídeo, dale a like y suscríbete. Muchas gracias. En fin, que Internet está lleno de chorradas, de manipulaciones y de invenciones de gente que busca casito. Así que no le busquéis tres pies al gato. Las pirámides son lo que son, tumbas gigantescas de los faraones. Para la construcción de la Gran Pirámide se estima que se utilizaron 2,3 millones de bloques de piedra, con un peso promedio de 2 toneladas, aunque hay bloques mucho más pesados, como los de la base, que pueden llegar a las 15 toneladas, o los de las cámaras de descarga, que superan las 50 toneladas. En las canteras cercanas se pueden observar las huellas del trabajo de extracción, donde se calcula que se extrajeron
unos 2,7 millones de metros cúbicos de piedra. Y aquí llega el siguiente punto de las teorías de la conspiración: decir que es imposible que movieran bloques tan grandes. Bueno, en esta recreación del movimiento de un megalito, hecha por la Universidad de Granada, podéis ver que están usando rodillos. No hace falta tanta gente para mover un bloque de piedra gigantesco. Y la realidad es que en las pirámides había muy pocos bloques de semejante tamaño, únicamente los de la cámara de descarga. Desde luego, tuvo que ser un reto moverlos, un auténtico desafío. Pero niño, que eran los fucking egipcios, que hacían cosas así. Así. Y así. Así que desde luego que eran capaces de organizarse para mover un puñado de bloques gigantescos para la cámara de descarga. El resto de bloques son más ligeros. Como podemos ver en estas fotos, son grandes y pesados, pero rondan las 2,5 toneladas, es decir, unos 2.500 kilos, un peso similar a un todoterreno cargado con 5 personas. ¿Es pesado? Sí. ¿Pero es imposible de mover? No. Además, según se asciende, las rocas cada vez van siendo más pequeñas. En este vídeo, en el que un chaval escaló ilegalmente la Gran Pirámide, se ve cómo las rocas de la zona superior son mucho más pequeñas que las de la zona inferior, lo que facilitaría poder subir por las rampas hacia arriba. Y además tenemos esta foto antigua, que es una locura, porque te juro que no entiendo nada. Que alguien me explique de dónde han sacado estas mesas y esta silla. Necesito otra explicación sobre por qué estos dos están en bañador. También necesito saber esta alfombra para qué está aquí. Y, sobre todo, qué hace este pendejo aquí tumbado como si fuera una foca a la que le están dando de comer en el zoo. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Esto sí que es un misterio y no lo de los alienígenas. Volviendo al tema, aquí también podemos ver que arriba del todo las piedras son mucho más pequeñas que en la zona inferior. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo se construyeron las pirámides? No hay duda de que fueron construidas por los antiguos egipcios, y se ha demostrado que los trabajadores que las levantaron fueron remunerados. No eran esclavos. Dado su tamaño colosal, en un primer momento se pensó que en ellas trabajó mano de obra esclava. Pero todo cambió cuando se desenterró la ciudad de los obreros, un gigantesco conjunto de viviendas donde vivieron durante décadas los trabajadores. En los restos se ha podido comprobar que estos trabajadores estaban bien alimentados, que cobraban un salario, y en sus tumbas se encontraron inscripciones en las que se mostraban orgullosos de su trabajo. Ahora mismo ya no hay dudas de que eran auténticos profesionales de la construcción. Sin embargo, cómo se construyeron exactamente las pirámides es un tema de debate, especialmente el movimiento de los grandes bloques en las pirámides más grandes. Lo cierto es que los egipcios fueron un poco puñeteros, porque dejaron escritas muchas cosas y dibujaron miles de escenas cotidianas, pero hasta ahora no hemos descubierto una explicación suya refiriéndose exactamente a las pirámides. Quizás se deba a que era un tema tan sagrado que no consideraron apropiado dibujarlo. O quizás lo hicieron y esos registros se han perdido, porque hay que tener en cuenta que solo nos ha llegado un pequeño porcentaje de las pinturas y papiros que se elaboraron hace 5.000 años.
La primera pregunta que podemos plantearnos es ¿de dónde obtuvieron tanta piedra para construir las pirámides? Especialmente la Gran Pirámide. La respuesta se encuentra en la excelente organización y planificación de los antiguos egipcios, ya que la mayoría de las canteras se encontraban cerca de la meseta de las pirámides, a solo unos 300 metros de distancia. Vamos, que aquí estaba la cantera y aquí la pirámide, de donde extrajeron el 99% de su roca. La Gran Pirámide tenía una cobertura exterior de roca caliza de color blanco, que procedía de las canteras de Tura y Mokattam, al otro lado del Nilo. Esto presentaba un desafío mayor, pero en el fondo podemos ver que la distancia era muy pequeña, apenas unos 25 kilómetros en línea recta. Y en esta recreación moderna podemos ver que se pueden transportar roca bastante pesadas en barcas bastante pequeñas. El mayor reto fue transportar los grandes bloques de granito de las cámaras funerarias. Se utilizó poco granito, pero se trató de bloques muy grandes, transportados desde una cantera muy lejana, en Asuán, a casi 900 kilómetros de distancia. El transporte se realizó montando los grandes bloques de piedra en barcas, que se dejaron arrastrar por la corriente río abajo. Pero el problema está en cómo se cargaron y descargaron estos bloques. No lo sabemos con exactitud, pero tuvieron que emplear grúas de madera o algún sistema parecido para cargar y descargar estos bloques de hasta 80 toneladas. Y mira, por si te queda alguna duda de que esto es posible. Los romanos, que en el fondo seguían utilizando cuerdas y grúas de madera para mover las cargas más pesadas, se llevaron varios obeliscos gigantescos de Egipto. El más grande de ellos pesa, ojo al dato, 455 toneladas. Y fueron capaces de tumbarlo desde su posición original, llevarlo a la orilla, montarlo en un barco, cruzar el Mediterráneo, descargarlo, transportarlo hasta Roma y volver a erigirlo. Y ahí está, 2000 años después, en la plaza de San Juan de Letrán, en Roma. Así que si los romanos, usando fundamentalmente los mismos materiales, pudieron hacer semejante bestialidad con 455 toneladas, ¿por qué no iban a poder mover los egipcios 80? Ah, sí, la explicación está en el meme. La siguiente preocupación sería determinar cuánta mano de obra se requería para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Tomando como ejemplo la pirámide de Keops, la más grande de todas, decía Heródoto que los trabajos tomaron 20 años, lo que suena realista, ya que Keops reinó durante 23 años. Se estima que se necesitaron alrededor de 25.000 trabajadores, ya que un número mayor habría causado problemas en las obras. Se sabe con certeza que se formaron equipos de 2.000 hombres, divididos en grupos de 1.000, y luego en 5 grupos de 200, y finalmente en 20 equipos de 10 personas. Se ha calculado que, si los operarios trabajaban 10 horas al día, se necesitarían unos 340 bloques diarios para colocar, lo cual requeriría unos 1.300 trabajadores en las canteras. También se ha demostrado que 3 hombres pueden mover una piedra de 1 tonelada sobre un terreno lubricado con agua, y que 12 hombres pueden arrastrar fácilmente un bloque de 2 toneladas montado en un trineo. Todo ello por una rampa ascendente. Y aquí volvemos al punto de que los egipcios no describieron cómo movieron las piedras, pero hemos encontrado pistas. Por un lado, ha sobrevivido milagrosamente un trineo de madera, y ya sabemos que en Egipto no nieva,
así que no era para tirarse por la nieve. Y se ha encontrado esta pintura donde salen varias cuadrillas tirando de cuerdas para mover una estatua gigantesca. Y la estatua está montada sobre un trineo. Si sumamos los factores, el resultado es que... efectivamente, que lo más probable es que montaran las rocas en trineos para poder moverlas. Otro punto de las locas teorías sobre los extraterrestres es que la base de la pirámide es muy plana, algo imposible de alcanzar para los egipcios. Bueno, recordemos el meme una vez más. Y expliquemos cómo pudo haberse realizado. Con un nivel o plomada tan sencillo como este, se puede hacer que la base sea completamente plana. Pero si esto no te convence, porque la superficie es demasiado grande y la plomada puede acumular errores, existe otro método más laborioso, pero aún más exacto. Se traza una cuadrícula gigante y se deja que entre el agua por ella. De esta forma se tiene una superficie plana y se corta todo lo que sobresalga sobre la lámina de agua, consiguiendo así una planitud absoluta. Hay quien cree que con las herramientas limitadas que tenían, los antiguos egipcios no pudieron haber trabajado la piedra de manera tan efectiva, porque, aunque conocían el bronce, no habían aprendido a manejar el hierro. Lo malo del bronce es que es menos duro que el hierro, y se desgasta mucho más, por lo que las herramientas duran muy poco si se las utiliza para cortar y pulir la roca. Sin embargo, hay evidencias de que utilizaban arena de cuarzo para cortar la piedra. Básicamente, lo que hacían era usar una sierra de bronce, pero en la fisura introducían la arena de cuarzo. La sierra movía el polvo de cuarzo de un lado a otro, y este era el que, en realidad, con su rozamiento, iba cortando la piedra. Mirad, esto es en la escala de Mohs, que mide la dureza de los materiales, según cuán resistentes sean al rayado o la abrasión. En el 1 están los materiales menos duros, que se pueden rayar con la uña, como el talco, y en el 10 los más duros, que son casi imposible de rayar, como el diamante, que solo puede ser rayado por otro diamante. Aunque bueno, existe algo aún más duro que el diamante. Lo más duro e impenetrable es el corazón de mi ex. Bueno, pues la roca caliza tiene una dureza de 3 y el bronce una dureza de 4. Sí, es más duro y por tanto el bronce raya y corta la roca caliza, pero al ser solo un poco más duro se desgasta mucho. Y, sin embargo, el cuarzo tiene una increíble dureza de 7, por lo que usar la arena de cuarzo multiplica los resultados, logrando cortar la roca con muchísima mayor facilidad. La última gran pregunta es cómo movieron los bloques hasta la cima. Los egipcios no conocían la polea, por lo que no pudieron emplearla, así que lo más lógico es que usaran rampas. Y aquí hay dos teorías principales. La primera sostiene que construían una única gran rampa hecha de ladrillos de adobe y arena, que iría aumentando de tamaño hasta llegar a la cima. Es la teoría más sencilla, pero tiene el inconveniente de que para llegar a la zona superior con una pendiente constante, acabaría teniendo un volumen mayor la rampa que la propia pirámide, lo cual implicaría un trabajo ingente. La segunda teoría habla de rampas más estrechas adosadas a los laterales de la pirámide, pero presenta el gran problema de doblar las esquinas,
ya que las cuerdas rozarían con los bloques esquineros y los trineos no girarían bien. Por lo tanto, a día de hoy el debate se mantiene. Finalmente, aunque no conocían la polea, para las rocas de la zona superior sí pudieron haber usado la palanca, levantando las últimas hileras de bloques sin necesidad de que la rampa llegara hasta la propia cúspide. Usaran el método que usaran, estas rampas, hechas de simple adobe y arena, se desmontarían y esparcirían por los alrededores, siendo imposibles de identificar en la actualidad con la arena del desierto. Una vez resueltos los interrogantes sobre su construcción, hablemos sobre para qué se construyeron. La pirámide se consideraba como un lugar sagrado donde el rey podía ascender al cielo para reunirse con los dioses estelares. Además, se relacionaban con los antiguos ritos solares de Heliópolis, donde se encontraba la piedra sagrada Benben, que representaba la colina primigenia donde comenzó la vida. Esta piedra tenía una forma piramidal, y se cree que podría haber sido un meteorito. Se consideraba como un símbolo de los rayos solares como principio creador. Las pirámides se asociaban con ella, creyendo que los rayos del sol adoptaban su forma al materializarse. No es sorprendente que no se hayan encontrado sepulcros intactos en las pirámides, ya que estos monumentos ya eran antiguos cuando los arqueólogos los estudiaron y habían sido saqueados en la antigüedad. Sin embargo, no es cierto que no se hayan encontrado pruebas de que los faraones se enterraron en ellas. En el interior de algunas de las cámaras se han encontrado muchos restos que muestran claramente que allí se llevaron a cabo entierros, incluyendo restos de vendajes de las personas enterradas allí. Es fácil imaginar la cantidad de tesoros que debieron haber albergado las pirámides en su día, y cómo los ladrones de tumbas se dedicaron a saquearlas a lo largo del tiempo, sin respetar ni siquiera el cuerpo del rey difunto. En su afán por encontrar objetos valiosos, despedazaban el cuerpo embalsamado en busca de amuletos valiosos que solían estar entre los vendajes de la momia, dejando los restos esparcidos por las cámaras. Este es el hallazgo que los primeros exploradores y científicos encontraron al entrar en algunas pirámides: restos humanos diseminados por las cámaras funerarias. Mucho se ha escrito sobre lo, abro comillas, misterioso que es, cierro comillas, que la Gran Pirámide tenga 3 cámaras funerarias. Pues bien, esto no es tan misterioso. A veces se habla de la cámara del rey y de la cámara de la reina, pero no es cierto que la reina fuera enterrada allí. De hecho, alrededor de las grandes pirámides hay una serie de pirámides de menor tamaño. Allí es donde se enterraban las reinas u otros familiares del faraón. Tenían su pirámide, pero no eran dioses vivientes, por lo que no tenían una construcción tan majestuosa. Volvamos a la Gran Pirámide. Cuando se construyó, esto de las pirámides era algo muy novedoso, y aún se estaba experimentando. Recuerda que en la pirámide escalonada, la tumba estaba bajo la propia pirámide. En la pirámide acodada hay 2 cámaras, entre el subsuelo y justo la línea de la superficie. O, en la pirámide roja, está nuevamente alineada con la superficie. Lo más probable es que Keops siguiera buscando el lugar más adecuado. Seguramente, en un primer momento, planeó hacer una cámara subterránea, pero abandonó la idea para construir una por encima de la superficie. Y finalmente volvió a cambiar de idea para elevarla aún más y hacerla más majestuosa. Por cierto, estos túneles, a los que se puede acceder en la actualidad pagando una entrada, son muy estrechitos y no tenían trampas. Nada de bolas gigantescas saliendo para aplastarte, ni fosos llenos de serpientes, ni flechas que salen de las paredes, nada. Simplemente túneles a los que,
En todo caso, bloqueaban el final con una roca muy grande para simular que no se podía continuar más allá. Pero nada más. Si habéis visto en las películas o en los dibujos animados que había trampas, tengo que deciros que habéis sido engañados. La Gran Pirámide de Keops está construida junto a dos más, que se levantaron más tarde, la de Kefren y Micerinos. La de Kefren tiene una única cámara, construida a ras de la superficie, y la de Micerinos vuelve a tenerla bajo tierra. Como ves, los faraones fueron experimentando, cambiando la ubicación constantemente, tratando de buscar el que, según sus creencias, era el lugar más adecuado. Y Keops tuvo que ser el más inseguro de ellos, construyendo 3 espacios para, finalmente, decidirse por el superior. Y volviendo al tema de la ayuda alienígena y las pirámides, hay que tener un poco de perspectiva. Efectivamente, estas 3 pirámides impresionan, y asombra que casi 5000 años después sigan en pie. Sin embargo, por poner un ejemplo, la Catedral de Amiens, en Francia, es solo un poco más bajita, alcanzando los 112 metros, y lleva 800 años en pie. Y es algo mucho más complicado de construir, y también es más complicado que resista el paso del tiempo. ¿Que por qué? Porque está hueca. No es una estructura de roca maciza. Sus muros son finos y tiene enormes vidrieras. Esto sí que es una locura, que con tecnología medieval pudieran erigir esto, que no colapsara y que aguante el paso de los siglos. Y nadie se plantea que ni esta catedral ni cualquier otra catedral medieval fueran construcciones alienígenas. ¿Por qué? Pues esta vuelve a ser la respuesta. Volviendo a Egipto, la realidad es que, a pesar de su robustez, muy pocas pirámides han sobrevivido casi intactas. Al final de la sexta dinastía, el Imperio Antiguo llegó a su fin, y un periodo de incertidumbre y conflicto se abatió sobre Egipto. Este periodo, conocido como el primer periodo intermedio, no significó el fin de las pirámides, ya que algunos faraones continuaron construyéndolas a pesar de la inestabilidad política del país, pero pasaron a ser construcciones más pequeñas. Durante el Imperio Medio, muchas de ellas fueron construidas con rocas de menor tamaño, lo que ha hecho que, con la falta de mantenimiento, las rocas se hayan desencajado y se hayan movido. O incluso, en otros casos, para ahorrar costes, se construyó el núcleo de adobe y luego se forró de roca, lo que, a largo plazo, también ha causado su ruina. Las pirámides fueron sometidas a un saqueo sistemático que se realizó durante siglos. Cuando la religión egipcia cayó en el olvido, las pirámides se convirtieron en una enorme cantera con preciosos y perfectos bloques de piedra ya cortados, completamente gratuitos. Los árabes utilizaron las pirámides como canteras para conseguir buena piedra. Muchos de los edificios antiguos y mezquitas que podemos ver en El Cairo están construidos con material de las pirámides. En Giza, las grandes pirámides apenas se han visto afectadas, pero no ocurre lo mismo con el resto de monumentos que estaban construidos con ladrillos de adobe, ya que al quitarles la capa de piedra caliza que los protegía durante siglos, terminaron por desmoronarse. La mayor parte de ellas son, hoy en día, grandes montículos de arena y roca en un estado de ruina total. Finalmente, fue durante el Imperio Nuevo cuando estos monumentos dejaron de ser tumbas para los reyes de Egipto. Amosis, el primer faraón del Imperio Nuevo, construyó su pirámide en Abidos, pero ya no volvieron a construirse más. Seguramente, el hecho de que los ladrones de tumbas
asaltaran las grandes pirámides durante los periodos de guerra civil tuvo mucho que ver con su abandono. Al fin y al cabo, una pirámide es una enorme señal diciendo: «Róbame, aquí está enterrado el faraón con un montón de riquezas». A partir de ese momento, los faraones del Imperio Nuevo abandonaron la antigua tradición y se hicieron enterrar en el Valle de los Reyes, un lugar mucho más protegido e incluso disimulado entre grandes desfiladeros. Aquí fue donde se encontró, casi intacta, la tumba de Tutankamón, pero de eso hablaré en otro vídeo. Curiosamente, el uso de pirámides como lugar funerario no desapareció, sino que fue retomado por la gente común, que construyó pequeñas pirámides de ladrillo en las entradas de sus tumbas o cerca de las capillas. Para poder ver las pirámides tal y como eran cuando se construyeron, tendríamos que viajar en el tiempo alrededor de 4500 años atrás. En ese momento estarían recién terminadas, con caras de piedra caliza blanca perfectamente pulidas. Su apariencia debió ser impresionante. Imagina el efecto de los rayos del sol reflejado en ellas, como si fueran espejos. El faraón viajaría en su barca sagrada para unirse con el sol y ser visto como un dios. Si ya resultan impresionantes hoy en día, imaginaos cómo debían ser cuando estaban intactas, aún recubiertas de la última capa de caliza blanca y con el piramidión resplandeciendo bajo el sol del desierto. Tuvo que haber sido una imagen que encogía el corazón, una vista que reafirmaba a los egipcios en la creencia de que su faraón era un dios viviente y que había que ayudarle en su viaje al más allá. Llegados a este punto, hemos visto cómo eran las pirámides, por qué se construyeron y cómo se erigieron. Si has llegado hasta aquí, dale un buen like, suscríbete y hazme saber en un comentario si te ha gustado el vídeo. Pronto subiré más contenido relacionado con el Antiguo Egipto, así como con geografía e historia. Muchas gracias y un saludo.